Buen día, somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la historia de la fotografía y su aporte al periodismo. Hola a todos, soy Marisol Troches y el día de hoy voy a estar hablando sobre la fotografía y una pequeña parte sobre la historia de la fotografía. En el mundo de la comunicación general y el periodismo en particular, concretamente en la prensa escrita, para conocer el contenido de una noticia escrita es necesario leerla y asimilarla. En la fotografía basta con solo verla. En los textos escritos y visuales se puede apreciar un tipo de valor individual y un tipo de valor de relación entre ellos. Existen categorías en las que se puede clasificar la fotografía, como por ejemplo la fotografía artística, que esta su finalidad es la expresión artística; la fotografía documental, que esta es creada para documentar entes o instituciones; la fotografía de documentación profesional y científica, utilizada en disciplinas como la arqueología, la arquitectura, la astronomía, la ingeniería, entre otras; la fotografía de prensa, la fotografía institucional al servicio de empresas y la fotografía individual, que esta consiste en la representación de imágenes comunes de personas que son utilizadas para usos privados. Comenzando con la historia de la fotografía, en 1816, con Joseph Nicephore Niepce, se inicia la historia de la fotografía, cuando Niepce busca un medio de reproducir fielmente la naturaleza sin la intervención del hombre, y lo consigue con la retención en papel de una imagen proyectada en el interior de la cámara oscura, impregnada de cloruro de plata y posteriormente sobre cristal y metal. Alrededor de 1829 se asocia con Jacques Daguerre y gracias a los hallazgos de Niepce, este consigue impresionar una imagen sobre una placa de metal, placa de cobre recubierta de plata, la daguerrotipia. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Cuando la fotografía se convirtió en profesión, los fotógrafos empezaron a organizarse y en 1851 se funda en París Photographic y en 1853 Photographic Society en Londres. En la década de 1850, la imagen fotográfica alcanza su mayor edad. Se empiezan a realizar retratos con cámaras que tomaban 10 fotografías en una única placa. Las investigaciones de David Breasted en Edimburgo y la de Jules Dubois en París condujeron a la creación de cámaras estereoscópicas y de aparatos para ver las fotos resultantes. En 1861, Oliver Wendell Holmes inventó el estereoscopio manual. Las técnicas de copia mejoraron. En 1864, Swan introdujo el sistema al carbón, que facilitaba copias duraderas que abrían el camino a una producción en serie de gran calidad y permitió la reproducción de obras de los grandes maestros de la pintura. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Andrea Mata y a continuación voy a hablar un poco sobre las primeras reproducciones de fotografías en revistas. Inicio de la fotografía de aficionado. En 1878 aparecen ya las placas secas en el mercado que no dañaban la cámara. En 1875, Leon Wanmaker consiguió fabricar en Londres una cámara que incorporaba un carrete con película de papel satinado. El celuloide, creado en 1861, fue perfeccionándose año tras año. Eastman presentó la cámara Kodak 100 vistas, cargada con rollo de papel. La fábrica Eastman revelaba las fotos y devolvía la cámara cargada. Con la aparición de esta cámara y las películas en rollo, que ofrecían la posibilidad de realizar varias fotografías sin necesidad de cambiar el rollo, se inicia la fotografía de aficionado. Desde 1882 ya no es necesario revelar las placas inmediatamente, con lo que se consiguió aligerar considerablemente el equipo necesario para fotografiar. La cámara de mano fácil que Paul Matty inventó en 1889 parecía un maletín y pesaba casi 2 kilos cuando iba cargada con sus placas. Se empezaron las reproducciones de ilustraciones en las revistas. En marzo de 1880 aparece por primera vez en un periódico una foto reproducida con medios mecánicos, concretamente en el Daily Graphic de Nueva York, en marzo de 1880, y la primera publicación que utilizó el sistema Meisenbach, reproducción de la imagen con medios tonos conjuntamente con la impresión del texto. Fue el Illustrierte Zeitung de Leipzig, en octubre de 1883. En el otoño de 1869 empezó a publicarse la revista Moderne, que incluía fotografías tomadas con cámara oculta de la vida parisina.
También la revista francesa de deportes La Vida al aire libre, fundada en 1898, incorporó muy pronto los reportajes fotográficos. 1900 y 1930, los primeros reporteros fotográficos y los primeros reportajes. Transcurrió casi un cuarto de siglo antes de que este nuevo procedimiento de reproducción mecánica fuese de uso habitual. No fue hasta 1904 que Daily Mirror, fundado en 1903 en Inglaterra, no comenzara a ilustrar sus páginas solo con fotografías, y que en 1909 el Illustrated Daily News de Nueva York siguiera el ejemplo de todos los seminarios y revistas populares, que tienen más tiempo para preparar sus ediciones. Empezaron a publicar fotografías en sus páginas desde 1885. Se crearon nuevas agencias como Daily Central News, LTD, y se empezaron a utilizar cámaras más completas y pequeñas para realizar los reportajes periodísticos. Las empresas estereoscópicas se convirtieron en agencias fotográficas como la Underwood and Underwood. En 1907, los hermanos Lumière empezaron a comercializar Autochrome, creado en 1904, que fue el primer sistema en color que llegó a popularizarse en 1930, en la década del siglo XIX. Fredericks Ives de Filadelfia experimentó con otros sistemas de color más completos. Se experimentó con las emulsiones de color, basándose en la teoría del inglés Thomas Young, de los tres colores fundamentalmente rojo, verde y azul. Según esta hipótesis, entre estos tres colores son suficientes para que el ojo humano pueda percibir el resto. A partir de 1906 se introduce el material pancromático, que ofrece una escala más contrastada de grises, y ya en 1907 aparece el primer procedimiento aceptable de color. Mi nombre es Lauris Ortiz y yo les vengo a hablar sobre los primeros reporteros fotográficos y los primeros reportajes. Esto pasó alrededor de los años de 1900 hasta 1930. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, donde la prensa fue severamente censurada, la fotografía cobró un nuevo impulso con la aparición de las revistas ilustradas. Sus páginas van desapareciendo cada vez más los dibujos para dejar a sitio las fotos que reflejan la actualidad. Desde ahí se inicia la edad de oro del periodismo fotográfico. En Alemania contaban con numerosas publicaciones ilustradas. La más famosa era el Berliner Illustrated Zeitung, fundada en 1890, que empezó a contratar a comienzos de la década de 1920 a jóvenes fotoperiodistas. En 1921 empezó a publicarse en el Berlín de comunista de Zeitung en Münchner Illustrated Press. Se fundó en 1923 y le siguieron numerosas revistas locales, creándose una gran competencia que estimuló a la invención y los cambios. Para suministrar las fotografías a estos florecientes revistas se crearon en 1928. Las agencias fotográficas Weltschau, no sé cómo es. En París en 1929 se creó la revista Boom, de gran influencia a principios de los años 30, a partir del momento en que la foto es objeto de uso frecuente en la prensa. Es cuando aparecen los primeros reporteros fotográficos profesionales. La historia del retrato fotográfico se inicia primero en Francia y más tarde se extiende al resto del mundo. La historia del fotoperiodismo nace en Alemania. Es ahí donde trabajan los primeros y grandes reporteros fotográficos. Todos los que habían creado el fotoperiodismo moderno en Alemania propagaron sus ideas y ejercieron una gran influencia en la transformación de prensa ilustrada en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero con la llegada de Hitler al poder, el fotoperiodismo innovador desaparece en Alemania. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar acerca del auge de los reporteros fotográficos. La práctica de ilustrar historias noticiosas con fotografías fue posible gracias al desarrollo de la imprenta y a las innovaciones de la fotografía que ocurrieron entre 1880 y 1897. Mientras eventos relevantes fueron fotografiados ya desde los años 50 del siglo XIX, la imprenta pudo hacerlos públicos en un medio escrito solo hasta los años 80 de ese siglo. Si bien los daguerrotipos se expandieron bien pronto en Europa, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, tan temprano como en 1838, se considera que los pioneros de la fotografía periodística se presentaron en la Guerra de Crimea por parte de los reporteros británicos como William Simpson, del Illustrated London News, y Roger Fenton, cuyas obras fueron publicadas en grabados. De la misma manera, tenemos también la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que tuvo periodistas gráficos como Matthew Brady, que publicó sus obras en el Harper's Weekly.
los principales eventos mundiales de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente aquellos que tuvieron que ver con confrontamientos armados, eventos políticos y personajes históricos, quedaron bien documentados en material fotográfico de la época. Como Vive la otra mitad, un clásico de la fotografía periodística de Jacob Riis. El 4 de marzo de 1880, el Daily Graphic de New York hizo la primera publicación de noticias en fotografía real de la historia. El primer documental fotográfico de la historia fue el del emigrante danés en Estados Unidos, Jacob Riis, quien lideró el reportaje que lo llamó Cómo vive la otra mitad. El periodismo fotográfico es una forma periodística destinada a la adquisición, edición y presentación de los materiales en los medios de comunicación social, especialmente escritos, digitales y audiovisuales. Incluye además todo aquello relacionado con la imagen que cuenta una historia, y en tal caso se refiere también al video y al cine utilizado con fines periodísticos. El periodismo fotográfico se distingue de otras ramas de la fotografía, como la documental, la fotografía callejera y la de estudio, utilizada, por ejemplo, para el modelaje. El fotoperiodismo incluye todas las áreas de interés de la actualidad informativa, como el periodismo de guerra, el periodismo deportivo, el seguimiento del mundo del espectáculo, la política, los problemas sociales y todo aquello en donde sea posible la creación de una imagen. Se divide además en fotonoticia, fotoreportaje, gran reportaje fotográfico, ensayo fotoperiodístico, retrato fotoperiodístico y columna fotoperiodística. La fotografía también debe cumplir con todos los rigores de la ética periodística en cuanto a veracidad, precisión y objetividad. Eso fue todo de mi parte, espero lo hayan disfrutado y ahora mis demás compañeros van a continuar con la exposición. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Catherine Baca y hoy les voy a hablar sobre lo que son las innovaciones tecnológicas. Y cuando hablamos de innovaciones tecnológicas nos referimos a todas aquellas digitalizaciones, ya sea en papel o en fotografías, que es precisamente a lo que nos queremos referir en este momento. La digitalización es un proceso pues, que nos permite a nosotros convertir una señal analógica en una digital. Hoy en día podemos ver que es de bastante importancia la digitalización porque esta nos permite poder conservar datos que posiblemente antes no se podían guardar. Nos permite conservarlos, nos permite tener más en cuenta estas fuentes y ver la circulación de lo que está pasando constantemente. Normalmente lo que son la digitalización, como menciona Robledo, esta pues tiene muchas ventajas hoy en día. Es de suma importancia y básicamente utiliza muchas herramientas que pues estas las utilizan las empresas digitales que son especializadas para poder crear ciertos efectos en las imágenes. Y bueno, esto gracias a la digitalización que hoy en día pueden circular a nivel mundial. Otra cosa que podemos mencionar es que la digitalización y las tecnologías hoy en día están revolucionando y van a seguir revolucionando constantemente para ayudar, para facilitar y para tener más acceso a cierta cantidad de información, a ciertas fotografías, a ciertos datos que van a ser mucho más fáciles de obtener. Y pues claramente estos son fundamentales en los medios. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver que con esto de la pandemia, con esto de ciertos problemas, la digitalización ha sido bastante fundamental. En el sentido de que hoy todo en día, tanto periódicos como imágenes, como reportajes y todo esto se ha venido digitalizando, se ha venido dando virtualmente y las personas han tenido mucho mayor demanda o mucho mayor acceso al momento de poder consultar estas fuentes. La digitalización se dio con la aparición de las imágenes y esto después con lo de las cámaras digitales, los escáneres, los programas procesados, entre otros, que pues han venido a ser mucho más convenientes para los medios de comunicación y claramente son una parte fundamental de nuestra carrera.
Muy buenas tardes, licenciados compañeros. Mi nombre es Cristi. Yo les vengo a hablar acerca de la fotografía de prensa. La primera tarea de los primeros reporteros fotográficos consistía en hacer fotos aisladas para ilustrar la historia. Se tendría que esperar que la propia imagen se convirtiera en historia, que relata un acontecimiento en una serie de fotos acompañadas de un pequeño texto que inicie la fotografía de prensa. Con el paso del tiempo, la fotografía ha ido abriendo cada vez más un universo de posibilidades en el ámbito de la comunicación y de la transmisión de información, conocimientos e ideas. Ha ido ocupando un espacio propio con un lenguaje autónomo, con sus propias características. Un fotógrafo no deja de ser un artista, puesto que tiene que decidir qué imagen o imágenes, cómo tomarlas, desde qué ángulo, perspectiva, con qué encuadre, con qué tipo de luz, objetivos, filtros, qué filtro va a usar. En definitiva, tiene que seguir un proceso de importantes de creación. Además, las fotografías es también una expresión artística y por tanto debe lo que es clarificar sus relaciones con otras artes principales como la pintura. No se trata de que una reemplace a la otra, sino que contemplen y mediante el gran avance de los medios técnicos nazcan nuevas formas y nuevas formas de creación y de comunicación. Esto se trata, o sea, no hay que reemplazar lo que es la pintura con una imagen, no, simplemente como unirlas y crear, más que todo es crear. La foto de la actualidad es aquella que aporta imágenes de interés informativo muy reciente. Suele llamarse también foto del día y es susceptible de formar parte de la próxima edición o emisión del producto informativo periodístico. El pie de la foto debe ser autoexplicativo y seguir las normas marcadas en el manual de estilo del medio de comunicación. Tiene una función de identificación, ya que aporta datos sobre el fotógrafo, la agencia, la fecha, el copyright, pero también tiene una función narrativa, ya que aporta información sobre el contenido expresado por la imagen. Tiene que proporcionar la respuesta o las preguntas de quién, qué, por qué, dónde y cuándo. Ese es un poco de lo que yo le vendría a hablar sobre la fotografía de prensa. Lo voy a dejar con mi compañera para que ella les hable un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Hola a todos, soy Fátima Arliet Posada y les presento una aportación de la fotografía al periodismo, el periodismo fotográfico. El desarrollo del fotoperiodismo se dio muy especialmente entre las dos guerras mundiales, en donde los periodistas y sus instrumentos de información se pusieron a prueba. Muchos de ellos incluso participaron como combatientes en dichas guerras. Los periódicos de Daily Mirror de Inglaterra, el New York Times y otros obtuvieron una gran reputación gracias al uso amplio material fotográfico de la mano de célebres reporteros gráficos como Robert Capa. Sin embargo, Henry Cartier Bresson es considerado el padre del periodismo fotográfico. Las tomas de acciones congeladas en el tiempo son célebres y son consideradas una de las más espléndidas tomas del siglo XX. Su cámara Leica es considerada versátil, la que le permitió capturar momentos decisivos en el tiempo justo. Esta cámara también fue utilizada por otra gran figura del periodismo gráfico del siglo XX, que es Robert Capa. Sin embargo, la posibilidad de imprimir fotografías junto al texto en periódicos y revistas fue investigada durante el siglo XIX mediante diferentes posibilidades como la litografía o la xilografía. En 1880 se inventó la técnica de impresión en medios tonos, que es la antecesora de los actuales procedimientos de offset y fotografía.
Sumado la dificultad de las cámaras de gran formato y la frecuente necesidad de usar trípode hacían que los fotoperiodistas estuvieran muy limitados en sus posibilidades de trabajar. Hasta la década de los 80 del siglo XX, la mayoría de las publicaciones utilizaban la tecnología de imprenta basada en una baja calidad de papel periódico, base de tinta y superficie rugosa. Mientras las letras resultaban de alta definición y legibilidad, los grabados eran formados por puntos fotográficos, que en muchas ocasiones distorsionaban la imagen y producían efectos secundarios. Eso quiere decir que, aunque la publicación utilizaba bien la fotografía, un tamaño respetable, bien enmarcada, reproducciones opacas obligaban al lector a poner cuidadosa atención en la fotografía para entender su significado. Ya el Wall Street Journal adoptó puntos de alta resolución en 1979 para publicar retratos y evitar las limitaciones de la impresión de letras. Solo hasta los 80, la mayoría de los periódicos cambiaron a las impresoras offset que reproducen fotos con una alta fidelidad en papel blanco. Gracias. Aportes al periodismo. 1. Una imagen fotográfica es un mensaje que forma parte del contexto del mensaje. Se transmite a los lectores o espectadores de los medios. Forma parte de la noticia. 2. Esta es otra técnica de los medios. Son mensajes informativos de carácter visual. Estas fotos generalmente las toman los propios fotógrafos de los medios, pero también se pueden comprar a través de fuentes externas. Estas imágenes son producto del fotoperiodismo, entendido como una actividad técnica o comunicativa de los medios de comunicación y el uso de las imágenes fotográficas como mensajes informativos de carácter visual. 3. La fotografía suele ser parte escénica de las noticias y también prueba de autenticidad. En segundo lugar, tanto las noticias escritas como las fotos se estructuran según la importancia del tipo de información. En segundo lugar, según la importancia del evento. En tercer lugar, tanto las noticias y fotos se basan en organizados por las expectativas de los lectores, es decir, el grado de correspondencia entre lo que muestra la foto y lo que dice la palabra escrita. 4. También a nivel representacional, la imagen fotográfica es la información visual con carácter icónico, que a diferencia de otros sistemas representacionales, proporciona una mayor sensación de realismo. Cada foto crea una impresión real, que se traduce en una impresión real en el contexto del medio. Por tanto, desde un doble punto de vista, las fotos tienen un alto valor comunicativo en la página impresa, como elemento para atraer lectores y comprender mejor la información. Forma parte de la memoria visual del siglo pasado, tanto como el cine y la televisión. Es utilizado por los medios de comunicación y principalmente como la prensa, como herramienta fundamental para transmitir información visual y gráfica sobre hechos históricos, teniendo en cuenta sus características específicas y la función del lenguaje utilizado. El fotoperiodismo es muy importante en el periodismo porque cambia la mirada del público, nos permite ver lo que está pasando en el mundo. Con él, es posible que los medios de comunicación publiquen imágenes de hechos cercanos, especialmente lejanos, que puedan brindar información adicional, aproximadamente a la realidad o complemento a las noticias escritas. Buenas tardes, compañeros, licenciados. Yo les sigo hablando un poco más de los aportes al periodismo. Como cualquier tipo de documento, la fotografía de prensa tiene la parte del mensaje, el contenido del documento representado por la imagen y pie de foto, y el medio o soporte material. La fotografía de prensa constituye una de las principales y más válidas fuentes de información general para la investigación histórica, sociológica, científica. Tiene un carácter insustituible, ya que aporta informaciones y da testimonios de la historia que no se pueden encontrar en otro tipo de fuentes. Son o deberían de ser fondos con importante valor social e histórico. La fotografía y sobre todo la de prensa ha abierto ventanas al mundo, nos aproxima a la realidad, nos permite no solo conocer, visualizar hechos lejanos, sobre todo gracias al auge de los medios de comunicación y a su fácil acceso. También la fotografía ha sido, sin ningún género de duda, el punto de partida de los medios de comunicación.
Sin ella, difícilmente hubiera existido ni el cine ni la televisión. Finalmente, sin la creación de los fondos fotográficos y su gestión por parte de los profesionales de la documentación, sería muy difícil tener una memoria retrospectiva importante para valorar hechos históricos más o menos recientes, al igual que si no se hubiesen creado en 1900 las primeras sociedades fotográficas que han permitido disponer la información histórica sobre el nacimiento y la evolución de la fotografía, aunque no fuera su objetivo principal. En periodismo, también una imagen vale más que 1000 palabras. La respuesta, aunque con matices, ya que como se ha visto depende de los distintos medios, sería sí en periodismo como en cualquier otra actividad humana y en sociedad audiovisual en que nos encontramos inmersos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias.